Listo. Muchísimas gracias. Creo que todo está bien en el audio. Bueno, el kilómetro por acá. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Como lo comentaban eso, pues vamos a hablar un poco acerca de lo que se puede entender como las habilidades de pronto necesarias para planear proyectos de energía solar de autoconsumo. Va a ser un poco una charla orientada desde la experiencia y digamos desde el rol que ejerzo yo actualmente, desde hace ya 10 años, como gerente de ventas de una empresa dedicada justamente a este tema de proyectos fotovoltaicos de autoconsumo y obviamente pues en el marco de lo que es nuestro máster en energías renovables. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar. La idea es no sé, he dividido la charla del día de hoy en cuatro partes, por así decirlo. Eh, digamos que para pensar en planear un proyecto de este tipo, es decir, cuando hablamos de planear, estoy hablando desde la parte, digamos, desde el acercamiento comercial, por así decirlo, digamos, desde la planeación comercial, de tratar, digamos, de aterrizar ideas, de validar hasta qué punto puede ser viable o no presentar una oferta económica a un cliente que pueda estar interesado. Pues es importante que toquemos unos puntos específicos que los he resumido en estos cuatro. Básicamente son entender un poco el marco normativo. Eh, pues en este caso, pues voy a centrarme mucho en el caso de Colombia, pero les mostraré un poco lo que es el marco normativo de España, digamos porque el conocimiento del marco normativo nos puede facilitar, por así decirlo, la, digamos, la escogencia, la selección del tipo de sistema que se puede adaptar, digamos, para la necesidad. Entonces vamos a hablar de eso, después vamos a hablar de lo que podemos entender como modelos de financiación, básicamente también el entendimiento de cuáles son las herramientas que existen actualmente para abordar ese tipo de proyectos, pues también nos puede a nosotros eh, pues abrir un abanico de posibilidades con las cuales podamos configurar proyectos de diferente manera y con el único objetivo en últimas de buscar un cierre. Eh, Obviamente siguiendo digamos, los lineamientos pues ideales de cualquier profesional en este aspecto, digamos que es ofrecer la solución ideal o la solución que se adapte a la necesidad energética del cliente. Pues obviamente el conocimiento de los modelos de financiación o de los diferentes modelos financieros que pueden existir, pues nos puede ayudar a generar justamente esa solución, esa configuración correcta. Después vamos a hablar un poco más de un tema, unos aspectos un poquito más técnicos, caracterización del consumo y factibilización de la eventual instalación, un poco, como les digo, desde la experiencia de lo que es básicamente pues el día a día para mí de trabajar en una empresa de este tipo. Entonces, bueno, en cuanto al marco normativo, pues como les contaba, vamos a hablar un poquito de Colombia. Lo más interesante es que, pues digamos, en Colombia existe un marco general desde el punto de vista de la ley, ¿cierto? Hay una ley que viene desde el año 2014 con la cual se buscó eh, promover eh, y facilitar de alguna manera la integración de las energías renovables en la matriz energética del país. Una matriz energética que más allá de ser mmm, muy poco contaminante, porque la energía, por ejemplo, en Colombia se, 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 se generaba pues en su momento, en el 2014, por allá cuando se estaba pensando la ley, se generaba en su mayor proporción por agua, pues igual era un sistema energético todavía con algunos retos muy importantes, ¿no? Depender tanto del recurso hidráulico, pues tiene sus consecuencias, la vulnerabilidad a las sequías, la volatilidad en los precios y el hecho de tener una fuente de generación que mayormente, digamos, privilegia o se adapta a los modelos energéticos centralizados, pues también genera un reto extra para un país, por ejemplo, como Colombia, y es
la dificultad que puede generar llegar eh, sí, llegar con el suministro de energía a ciertos lugares del país, porque pues siendo un sistema centralizado, o sea, grandes embalses, genero en un sitio y transmito y transporto, distribuyo energía hasta los centros de utilización, pues eso, pues habrá algunos retos, incluso geográficos, que, pues que hacen que el acceso a la energía pues no sea de pronto igual para todo el mundo, que algunas zonas estén fuera de cobertura, con cobertura errática. Entonces, lo que buscaba este marco normativo es básicamente facilitar las cosas para que primero que todo la matriz energética del país se nutriera, se diversificara. Eh, yo creo que cada vez más tenemos pues ejemplos de lo importante que es eso para un país, para una región. Incluso pues lo estamos viendo en un ejemplo muy desafortunado, pero pues muy actual en el tema, por ejemplo, en Europa. Estamos viendo lo riesgoso que es para un país o para una región en este caso, depender básicamente de un gran suministrador de un energético, en este caso Rusia. El día que algo pasara, como está pasando, y dicen, bueno, dejo de suministrar, pues bueno, esa dependencia, de pronto es lo que se buscaba con este marco normativo. Entonces, el marco normativo básicamente lo que hizo es buscar, aunque ese es el principio, ¿no? O sea, cuando un país cuenta con un marco normativo, ya es el primer gran paso porque es establecer unas normas generales que van a permitir que todos los eslabones que actúan en este mercado pues se puedan beneficiar. ¿Cuál fue la estrategia de Colombia? Pues proponer incentivos de orden tributario, es decir, quien vaya a hacer inversiones, pues se le darán unas garantías para que vía ahorro en los pagos de impuestos, pues genere también flujos de caja positivo y los retornos de inversión se mejoren. Pues aquí verán ustedes, pues eso es el resumen, digamos, de los 4 incentivos, unas deducciones especiales en renta, de, respecto a la inversión, pues, la oportunidad de depreciar aceleradamente los activos, la oportunidad de no pagarles el IVA o de solicitar la devolución del pago de este IVA y que los equipos que vengan del extranjero pues sean libres de aranceles. Obviamente eso ayuda a que las inversiones sean menores y todo este tema. Más allá entonces del marco normativo de qué es lo que vamos a hacer como gobierno para que financieramente fluya la cosa, pues se van desprendiendo los otros marcos normativos. El otro, digamos, más importante, más relevante, vendría a ser la resolución 174 de la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas en Colombia, que en últimas lo que define son las reglas para que lo que va a ocurrir es que un montón de gente va a empezar a instalar proyectos de generación de energía. Ya no va a ser solamente en una sola vía, o sea, en una sola vía que alguien genera y alguien consume, sino que ahora es diferente. Alguien genera, alguien consume, pero ese consumidor también puede generar a su vez energía, utilizarla él mismo y eventualmente enviarla hacia el sistema eléctrico nacional. Entonces, en esta resolución se establecen cuáles son las normas, ¿no? O sea, cuáles son los, digamos, los rangos que hay, particularmente, pues se conocen como autogeneradores a pequeña escala, autogeneradores a gran escala y generadores distribuidos en Colombia actualmente. Entonces, eso genera, digamos, obviamente divide unos rangos y eso le da a uno como proyectista, por así decirlo, pues las armas y los argumentos técnicos para poder decirle a un cliente, mire, lo que a usted más le favorece desde el punto de vista profesional es esto, por tal y tal condición. Usted estará sujeto a generar excedentes, los excedentes se remuneran de tal o tal manera. Entonces, esta es la ley la resolución que enmarca pues como todas esas condiciones. Este flujo que les presento acá, olvidé, me quedó por fuera la fuente, esta es una fuente en Colombia, se llama Solstack, que es una empresa muy especializada en este tipo, digamos, de consultorías energéticas. Diseñó este cuadro, digamos, este flujo de información en el que, digamos que gráficamente se puede ver muy bien un poco como la diferenciación que hay en Colombia actualmente, digamos, de proyectos menores a 0.1 megas, o sea, proyectos menores a 100 kilovatios instalados y proyectos mayores a 100 kilovatios.
Esto es muy importante conocerlo desde el punto de vista, digamos, de la planeación de este tipo de proyectos, porque lo que no se puede pretender es que dentro de un marco en el cual, por ejemplo, los excedentes de energía sean válidos y se puedan intercambiar, hacerlo indiscriminadamente, porque pues hay un marco regulatorio que define hasta qué punto pues digamos los excedentes se remuneran a qué precio y en qué momento cambian las cosas. Entonces, pues que este lo resume muy bien, pues básicamente las reglas primordiales de la remuneración de excedentes pues pasan por, por el balance que exista entre la energía exportada y la energía importada. Es decir, la energía importada es la de toda la vida, la que consumimos normalmente y nos cobran en un recibo de energía, ya sea una residencia, un edificio, una industria, lo que sea. La energía exportada es el nuevo marco que proponen las energías renovables como la solar y la eólica. Es que yo como consumidor de energía puedo instalar sistemas de energía renovable pensadas para el autoconsumo, pero que eventualmente puedo generar excedentes en un fin de semana, en un momento de baja producción, de lo que sea. Mi instalación, ya sea eólica o fotovoltaica, va a seguir generando y muy posiblemente puedo generar excedentes. Entonces, las reglas, digamos, fundamentales son, hay que estar muy claros en cuanto a cuánta energía usted genera, cuánta se consume, cuánta podría ser un excedente para saber, básicamente, tener claridad de cómo se harán esas remuneraciones de esos excedentes, porque pues ya lo van a ver más adelante, todo eso hace parte, digamos, de la planeación financiera. Estos proyectos tienen una etapa de planeación técnica, evidentemente, pero también una planeación financiera. Y todas esas planeaciones o esas proyecciones financieras pues se tienen que alimentar de la realidad en los marcos regulatorios, ¿vale? Entonces, pues básicamente es un poquito buscar entender como buscar un poquito un balance como el que se muestra acá, es yo tengo, siendo la línea oscura el consumo y la línea clara la generación, yo puedo tener dos escenarios en los cuales mi generación siempre esté por debajo del consumo. Eso quiere decir que toda la energía que yo genero me la estoy usando porque estoy en mi zona de consumo de energía, pero también puedo tener momentos en los que yo genero más de lo que consumo. Esto es lo que se conoce como el excedente. Entonces, pues en Colombia hay reglas muy puntuales, o sea, de una potencia tal en adelante, esos excedentes se remuneran a este o a otro precio. Y si usted no tiene claro eso en el momento de proyectar, de planear el proyecto y presentarlo, pues muy seguramente tendrá una planeación incorrecta, una proyección incorrecta y es posible que de pronto se cierre el contrato y tenga unas, eh, eh, unas condiciones de funcionamiento no esperadas o que por el desconocimiento pues también su oferta no llegue a ser de pronto tan atractiva financieramente. Entonces es importante conocer esas realidades, ¿vale? Eso es grosso modo lo que pasa en Colombia. En España, algo más o menos. Digamos, una gran diferencia que hay, por ejemplo, entre España y Colombia es los tiempos. Si ustedes ven, ya el Real Decreto, digamos, que regula el autoconsumo en España viene del año 2019. En Colombia está desde el 2014. Ahí tenemos digamos, margen, digamos, de ventaja, por lo menos en Colombia. Todo esto, pues, es fruto de una coyuntura, de una realidad, pues, que vivió España, digamos, en cuanto al tema fotovoltaico o de renovables, más bien. Pero entonces lo mismo, o sea, en Colombia la ley 1715 del 2014, en España, por ejemplo, el Real Decreto 244 del 2019, donde se definen cuáles son las reglas. Ok, listo, mire, los proyectos son caracterizados de X, Y, Z tipo y vamos a promover esto de tal manera. Entonces, básicamente, en España es un poquito de pronto diferente en cuanto a las modalidades. En Colombia, por ejemplo, existe el autoconsumo y es el autoconsumo, digamos, es todo en general. Se entiende pues que hay un autoconsumo evidentemente residencial, industrial o comercial, pero digamos que en general es
una sola categoría. La gran diferencia con España, por ejemplo, es que existe una figura que en Colombia particularmente no existe, que es el autoconsumo colectivo, que es básicamente la posibilidad de poder compartir tanto la inversión como los beneficios de los sistemas fotovoltaicos. Esto, por ejemplo, sería absolutamente útil o es, por ejemplo, muy útil aquí en España, por ejemplo, en comunidades, en unidades residenciales, en edificios de oficinas, de apartamentos, en zonas francas, en polígonos industriales, donde de pronto hay muchos consumos de energía y de pronto la infraestructura es un poco limitada. Entonces, lo que se puede hacer es compartir la inversión, firmar unos contratos de acuerdo a las proporciones de inversión y en función de eso, pues, tener los beneficios en cuanto a los ahorros de energía. Eso en Colombia no existe. En Colombia esa figura de poder compartir todavía no existe y eso es de pronto la gran diferencia entre los dos sectores, pero entonces, de nuevo, ese conocimiento de la norma, de las condiciones de cada país, pues le puede a uno abrir o cerrar un poco el panorama, el espectro de qué tantas opciones tengo yo para ofrecerle al cliente, ¿vale? Eh, Muy similar a como es en Colombia, pues en España también hay autocompensación, digamos, en cuanto a los excedentes, ya sea en el autoconsumo individual o el colectivo, los excedentes pues se pueden, digamos, intercambiar con la red externa. ¿Ya? Esos intercambios pueden venir en manera de créditos, por así decirlo, de energía, que se van a ver, digamos, reflejados en el recibo y que se cruzan con el consumo, o literalmente, digamos, en ingresos por dinero, lo que se conoce, digamos, como el modelo de acogido a compensación o no acogido a compensación. ¿Vale? Pero en últimas es como así, es por así decirlo, un aspecto un poco, una formalidad, pero en últimas la, digamos, la filosofía es la misma, es decir, usted está instalando un sistema fotovoltaico pensando, o un sistema de energía renovable, pensando mayormente en consumir la energía que usted genera. Ahora, esos eventuales excedentes que usted exporte, vamos a ver cómo los vamos a compensar. ¿Listo? Entonces, de nuevo, tener clara la realidad de los países o del entorno para poder ofrecer una solución correcta. Y en cuanto a las ayudas, por ejemplo, pues en Colombia es un tema, digamos, de beneficios tributarios, es decir, usted primero invierta el dinero y yo después de que usted invirtió como gobierno le doy herramientas para que al momento de usted tributar, al momento de usted pagar impuestos, tengan que pagar menos y con eso usted también percibe unos ahorros. En España es un poco diferente, es un poco más en la figura de subvenciones, es decir, el gobierno destina unos montos determinados de dinero, unos presupuestos, pues que en este caso de España se dividen pues por comunidades autónomas y lo que hacen es listo, tenemos, por ejemplo, en el caso de la comunidad autónoma de Andalucía, tenemos 87 millones de euros para subvencionar. Eso quiere decir que la gente que quiera, pues puede hacer la solicitud y lo que hace el gobierno es darle parte del dinero que necesita para hacer la inversión. Obviamente, pues cambia de acuerdo a cada comunidad autónoma, pero los procesos son muy similares, hay que registrar los proyectos, mostrarlos, pues, digamos, de manera técnica correctamente, o sea, demostrar que es un proyecto concebido por una empresa competente y en función de eso, pues, se otorgan estas ayudas o estas subvenciones. Entonces, de nuevo, todo este conocimiento es importante porque me ayuda a planear el proceso. Aquí no estamos hablando en absoluto de implementación del proyecto. Estamos en una etapa netamente de planeación, de concepción, buscando que se cierre el proyecto y ya pensar en ejecutar. ¿Vale? Eh, listo, entonces digamos que eso es en cuanto al marco normativo. Ahora, pensando en el tema de los modelos de financiación, listo, ya sabemos cuál es la realidad de los países o el país donde estoy, cuál es el marco, las normas, las leyes que hay, si hay ayudas o no, todo el tema. Pero ahora el tema, digamos, las preguntas pueden ser, ok, ¿cómo puede alguien que está interesado en este tipo de proyectos llevarlos a cabo? Pues la respuesta automática es, pues, si usted quiere algo, pues pague por eso, es decir, búsquese el dinero, ¿verdad? Que es, digamos, el modelo convencional, la compra del producto, ¿cierto? Dentro de este modelo convencional de compra del producto, pues se desprenden dos opciones, por así decirlo, y es usted
invierte dinero que sea suyo, ya sea que tenga usted ahorrado o en la empresa, digamos, o en su industria, que sea parte, digamos, de los beneficios que obtuvo por el ejercicio de la compañía, o apalancarse con el sector financiero, ¿vale? Es decir, buscar préstamos o líneas de crédito que le permitan, pues, llegar a la compra de ese producto. ¿Listo? Pero hay una, digamos, una nueva, hay una manera también diferente de verlo y eso, por ejemplo, digamos, es una ventaja, por ejemplo, eh, que exista un marco regulatorio en un país, porque cuando hay un marco regulatorio quiere decir que desde la base gubernamental hay voluntad para que se desarrolle un mercado. Entonces eso hace que dinero interno y externo pues empiece, siempre habrá personas, instituciones que tengan dinero y que estén interesadas en mover ese dinero, o sea, en hacerlo trabajar. Entonces, han surgido nuevas figuras en las cuales si el interesado, el usuario final de la energía, quien quiere el sistema de energía renovable, no tiene el dinero, pues yo le pongo el dinero, yo lo construyo por usted, usted me invierte y lo que hacemos es que yo no le vendo, básicamente lo que la figura es, usted no compra el producto como tal, sino que compre el servicio. ¿Cuál es el servicio? Pues energía eléctrica más barata que la que usted compra de la red convencional y ahí está el negocio. El negocio para quien pone el dinero, para rentabilizar su dinero. Es negocio para quien construye los proyectos, una empresa, por ejemplo, como la mía, y el negocio para el usuario final que quería, no tenía cómo, no tenía el dinero, pero alguien lo hizo por él y lo que hace es pagar por una energía más barata. O sea, va a percibir unos ahorros en su flujo mensual y anual porque está pagando una energía más económica. ¿Listo? Entonces, pues básicamente esto se ve traducido, por ejemplo, en, 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 en un entorno como el colombiano, por ejemplo, un proyecto de autoconsumo de 240 kilovatios, ¿cierto? Que tiene un presupuesto aproximado de unos 647 millones de pesos, 650 millones de pesos. Es un proyecto que puede presentar una rentabilidad, por ejemplo, del 31% en TIR y un retorno de inversión en el cuarto año. Digamos que son números bastante interesantes, ¿cierto? Toda vez pues que esto lo que hace es que es combinar pues las condiciones del país, o sea, primero que todo, los ahorros por energía eléctrica que usted va a tener, o sea, unos ahorros de cerca de 141 millones de pesos anuales, sobre 600 millones de inversión, o sea, ya anualmente voy a estar ahorrándome, por así decirlo, pues como una sexta parte, por así decirlo, de la inversión. Pero no solamente los flujos positivos de dinero van a estar por los ahorros también van a venir por los incentivos tributarios. Entonces, conocer los incentivos tributarios, saber eso, cómo se va a traducir en montos de dinero, es lo que hace que podamos hacer el cálculo, pues, por ejemplo, que por un incentivo tengamos un ahorro extra de 170 millones, por el otro tengamos un ahorro de 106 millones, entonces ya voy sumando, entonces 140 cada año más o menos, además de una sola vez 170 millones, una sola vez 106 millones, todo eso combinado hace que obviamente podamos hacer estos cálculos de rentabilidad. Esto es obviamente pensando en que se hace la inversión directa, como dice ahí en la diapositiva. Pero también se puede pensar en la figura del leasing, que es lo que se busca cuando uno modela un proyecto de este tipo para un cliente que estará necesitado de ir a pedirle dinero al banco. Y es lo ideal es que cuando usted implemente el proyecto, los ahorros o los beneficios, sí, los ahorros en consumo de energía que usted va a percibir sean suficientes para que usted pueda pagar esas cuotas de ese préstamo que va a pedir. Entonces, en este modelo que les estoy presentando acá, pues lo que podemos ver es justamente ese escenario. Es un escenario de una inversión de 647 millones de pesos. Bueno, este escenario podría estar sujeto a un poquito de actualización porque las tasas de interés, por ejemplo, en Colombia actualmente están un poquito más altas, están alrededor del 9-10% más o menos, pero sigue siendo una muy buena aproximación. Entonces, un leasing, por ejemplo, a 7% de tasa de interés
y a 7 años de duración, es un leasing que representa más o menos unas cuotas anuales de 116 millones de pesos. Si yo me estoy ahorrando 140 millones de pesos solamente de energía, quiere decir que simplemente ahí me ahorro 140. Con los 140 puedo pagar 116 y aún me queda sobrando dinero. Ese es el negocio que se busca. Obviamente eso va a ser así hasta que usted termine de pagar el leasing. Después de los 7 años, usted ya no va a tener este flujo negativo de dinero. ¿Ya? Entonces va a ser, digamos, el ahorro completo. De nuevo, esto es el entendimiento del entorno. Todo esto es fruto, digamos, de conocer los incentivos, de conocer la realidad del país, de incluso de conocer los mecanismos financieros, por ejemplo, que los bancos tienen a disposición de los clientes y todo eso se combina. Todo esto es un ejercicio que se hace previo a la toma de la decisión. O sea, todo esto es planeación del proyecto. Aquí el cliente no ha tomado ninguna decisión en absoluto. Y el otro escenario que les comentaba es no tengo o no quiero invertir el dinero, pues que alguien más lo haga por mí. Y es lo que se muestra más o menos acá. Es un cliente que paga una tarifa normalmente de 420 pesos, por ejemplo. Y entonces alguien con el dinero, en este caso pues es una empresa desarrolladora y constructora de proyectos, por ejemplo, una empresa de nuevo como de la cual hago parte, dice, mire, ok, no haga la inversión, nosotros hacemos la inversión y por esa energía que usted va a generar con el sistema fotovoltaico o eólico, en lugar de pagarme 420 pesos por cada kilovatio hora, si firmamos un contrato, por ejemplo, a 10 años, pues usted me va a pagar 331 pesos por cada kilovatio hora. Sin hacer ningún tipo de inversión, el cliente lo que va a estar percibiendo es un ahorro del 21% en su pago de energía. El pago de energía correspondiente a lo que va a aportar el sistema fotovoltaico. ¿No? Hay que entender que el sistema fotovoltaico o el sistema eólico, o sea, los sistemas de autoconsumo, lo que buscan es generar una parte del consumo de los clientes, ¿cierto? Un porcentaje del consumo. Entonces, ese porcentaje es el que va a estar sujeto a la nueva tarifa de energía. Entonces, ustedes entenderán que es un negocio también que resulta bastante interesante porque es, ok, no invierto nada de dinero, de hecho, no soy dueño de los equipos, o sea, básicamente lo único que pago es un servicio. Si algo se daña, yo como usuario de energía no tengo nada que ver, el dueño de los equipos es quien tiene que venir a hacer mantenimientos, revisiones, arreglos, todo. O sea, son modelos muy diferentes, pero que justamente como es un mercado tan diverso en cuanto a la utilización de la energía, pues tanto mejor que existan opciones para no, digamos, cuadricular la oferta y que el mercado pues sea suficientemente diverso como para que se tomen decisiones informadas y correctas y ajustadas verdaderamente a lo que necesitan los clientes como tal, ¿vale? Entonces, segundo punto, el tema de los modelos de financiación, entender financieramente cómo se pueden presentar ese tipo de proyectos y en ese sentido, pues ofrecer esa planeación a los clientes, ¿vale? Entonces ya, digamos que ahí ya dejamos a un lado el tema un poco como entre comillas, político, financiero, económico, toda la película, y vamos a empezar a hablar un poquito más de lo técnico, o sea, todo igual, de nuevo, todo dentro de la planeación, pero son aspectos que son importantes incluso para cruzarnos con lo anterior. O sea, todo esto que vamos a ver aquí va a ser necesario para mí, para, por ejemplo, correr un modelo financiero de excedentes y cosas por el estilo. Entonces, lo primero es conocer los consumos promedios mensuales y las tarifas de los clientes. Entonces, entender, pues, en un recibo de energía, por ejemplo, eso es un comercializador de energía muy conocido en Colombia, se llama Dicel, por ejemplo. Entonces, pues el cliente, nos interesa saber quién es el cliente, pero entonces sabemos que es un cliente, por ejemplo, que tiene un consumo promedio de 4.421 kilovatios hora por mes. Pues eso me interesa saberlo. Y es un cliente, como ustedes lo ven aquí, por ejemplo, es posible que se vea un poco pequeño, pero aquí se está viendo la tarifa de energía que paga. Y lo bueno es que es la tarifa, digamos, desglosada. Ustedes entenderán, pues en un sistema centralizado, en un sistema eléctrico, la energía se cobra por componentes. ¿Cuánto cuesta generar la energía? ¿Cuánto cuesta transportarla? ¿Cuánto cuesta distribuirla? ¿Cuánto cuesta comercializarla? Eh,
Y así, entonces, aquí está ese dato. Esto, digamos, la tarifa es de 720 pesos, de los cuales 291 corresponden a G, que es generación, 49 corresponden a T, que es transmisión, 236 corresponden a D, que es distribución, 30.28 corresponden a C, que es comercialización. Entonces, entender eso, tener eso como insumo es absolutamente importante, ¿vale? Porque todos estos datos yo los meto, por ejemplo, en los modelos financieros para proyectar los retornos. Pero también para mí es muy importante entender, en la medida de lo posible, cómo es el consumo de energía horario del cliente. O sea, más allá de yo saber que consume 4.421 al mes plano, o sea, ok, en 30 días los consume, me sirve mucho a mí saber cómo los consume en 24 horas, porque básicamente esta gráfica es muy diciente. Los consumos pueden ser en 24 horas, pero la generación, por ejemplo, solar fotovoltaica, es solamente en 6 horas. ¿Ya? Entonces yo tengo que, en la medida de lo posible, entender cómo es eso para ver de qué manera lograr cruzarlo de la mejor manera, justamente, para lograr básicamente una cosa muy parecida a esto. O sea, aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es el cruce del consumo de un cliente, por ejemplo, de todo el año 2021. Lo que se hace, por ejemplo, aquí en este caso es desglosar los consumos discriminados por días, de lunes a domingo. Entonces yo me doy cuenta que efectivamente eso es un cliente que de martes a sábado consume la energía de una manera muy similar, ¿verdad? Pero que los domingos empieza a decrecer, pero se queda en un lugar, digamos, en un consumo estático, y que los lunes vuelve a aumentar su consumo para seguir así martes, miércoles, jueves, viernes hasta el sábado. Esto es absolutamente importante porque le permite a uno hacer estos análisis. Digamos, si por ejemplo estoy suponiendo que bueno, este cliente, no sé, un sistema de cerca de 1 megavatio, 900 kilovatios, estaría generando toda la energía que genera el sistema, tendría un excedente de energía de cerca del 11%. O sea, es decir, en términos generales, en promedio, este sistema generaría parte de la energía que genera no la usa, sino que la tiene que mandar para afuera. Entonces ahí ustedes entenderán que es absolutamente importante saber cuánta de esa energía vas a mandar para afuera, porque tengo que saber a cuánto me la van a poder remunerar, o sea, a cuánto la voy a percibir como ingreso, para meterlo en los modelos y darme cuenta si 11% es correcto o si mejor genero menos excedentes o si por el contrario me da todavía para generar algo más de energía, generar un poco más de excedentes y aún así que tenga sentido financieramente. Entonces, como de nuevo, todo es absolutamente importante. El tema de la caracterización del perfil, por ejemplo, del consumo horario, resulta ser absolutamente importante. ¿Cómo se logran estos cruces? Pues bueno, lo primero es la el dato del consumo horario del cliente nos lo proporciona pues el mismo cliente o el comercializador de energía del cliente. Eh, y las proyecciones de generación de energía, o sea, eh, esta curva verde que yo estoy, pues obviamente yo no he construido el proyecto. Lo que me puedo servir es de software de simulación, por ejemplo, como en este caso, el software de simulación SAM, que me ayude a proyectar cómo sería esa campana de generación para yo poder llevarla a una gráfica, cruzarla y obviamente respaldado pues con un software que es serio, probado y digamos, eh, pues muy correcto, pues hacer una aproximación suficientemente acercada a la realidad como para decirle al cliente, mire, este sistema proyectado generará tanta cantidad de energía y entonces las proyecciones que hacemos pues no están basadas en un cálculo manual que yo hago, en un supuesto, sino pues que es digamos, simulado con una herramienta eh, pues correcta. También hay otras herramientas, por ejemplo, como el PVSol, que nos permiten ya incluso hacer aproximaciones más detalladas de dimensiones, de ubicación, de posibilidad de eventuales sombras. Es decir, todo son herramientas que nos pueden ayudar previamente a planear técnicamente un proyecto, ¿vale? Y por último, pues un aspecto que es absolutamente también importante en la planeación de los proyectos es pues factibilizarlos, es decir,
todo esto que hemos validado anteriormente, no hemos hablado nunca de dónde voy a ponerlo, o sea, dónde el cliente instalará eventualmente este proyecto fotovoltaico. Eso también es muy importante, porque puede que todas las cuestiones anteriores se hayan validado. Listo, hay un marco regulatorio bueno, hay ayudas del gobierno, bueno, hay un consumo de energía interesante, hay una proyección de energía interesante, pero resulta que el cliente no tiene dónde poner los paneles, por ejemplo, o no tiene dónde poner el aerogenerador, es decir, no cuenta con techos correctos, no cuenta con espacio libre en su lote, en fin. Entonces, por ejemplo, visitas de este tipo, estas visitas usualmente se hacen, obviamente, cuando ya los clientes tienen una intención expresada de cerrar el proyecto. Entonces uno lo que hace es, pues, hacer una visita en la cual, por ejemplo, esto es una foto de un vuelo de un dron que se hizo. Entonces esta es una toda la cubierta del cliente. Entonces uno ubica, oye, en este pedazo de cubierta yo podría perfectamente poner un sistema fotovoltaico. ¿Por qué? Porque valido desde la parte superior que es una teja que tiene condiciones suficientes de digamos, mecánicas, pero también por debajo, o sea, esta es la estructura. Obviamente, eso son validaciones visuales que en algún momento tendrán que pasar por validaciones técnicas hechas por ingenieros especializados, pero de nuevo, estas validaciones de primera mano, así de saber, por así decirlo, desde la experiencia, la, la, la posibilidad, la factibilidad de que este proyecto llegue a cerrarse y cerrado a ejecutarse, pues pasa por todo esto. Eh, digamos que este es el caso, digamos, este es uno de los casos más extremos, y ese, por ejemplo, un cliente que tenía una cubierta que no era de pronto la más óptima, por así decirlo, y que se tuvo que hacer, digamos, una adaptación en esa cubierta para poder albergar los paneles solares. De nuevo, eso es, pues, hay que hacer, hay que conocer estos aspectos para poder meterlos dentro de la planeación y por lo menos decir al cliente, oiga, aparte de todo lo que le pueda costar el sistema fotovoltaico, habrá que pensar en que se tendrá que en adaptar de alguna manera o no la cubierta. Entonces, tener estos aspectos suficientemente claros. Por ejemplo, validar de alguna manera eh, las rutas, o sea, pensar cómo construiríamos el proyecto. Por ejemplo, esto es un levantamiento de información muy reciente que uno de nuestros ingenieros hizo en en una industria. Vale decir que, por ejemplo, esta cubierta, como la estamos viendo, o sea, digamos que aquí estamos viendo un ejemplo muy interesante. Miren que el cliente de nosotros es este que está aquí, pero aquí a la izquierda justo hay otro cliente que ya tiene sistema fotovoltaico. Ustedes verán, o sea, podrán notar la diferencia que hay entre una teja y la otra, ¿no? Esto es lo que, bueno, en Colombia es una teja que es de una marca que se llama Eternit, pero es una teja, digamos, que es de fibrocemento, que en algunos casos, en muchos casos, contenía incluso asbesto. Es una teja rígida, ¿cierto? Es una teja muy pesada, es una teja que sí, duraba mucho tiempo, dura mucho tiempo, por eso se llama, digamos, Eternit, pero que tiene elementos contaminantes y que pensando en, por ejemplo, ponerle cosas encima como paneles solares, pues no se adapta, porque es una teja, por ejemplo, que no permite que se camine por ella. Si usted se para encima, pues muy seguramente se va para abajo porque se rompe. No puede usted atornillar muchas cosas porque pues es como un cemento. Entonces usted la atornilla y se rompe. Entonces, este cliente está ya pensando en cambiar su tejado y por eso estamos acompañándolo. Entonces, una visita, digamos, una validación de particularidades es decirle al cliente, mire, los paneles estarían instalados por acá, la distancia más lejana de cableado desde los paneles hasta el punto de inyección sería más o menos de 120 metros, bajaríamos los cables por esta fachada, o sea, más o menos usted por aquí estaría, va a haber unos tubos que van a bajar, vamos a tener que hacer unos huecos en el muro para poder poner unos equipos del otro lado del muro al interior de su empresa y vamos a poner unos equipos aquí y acá. Entonces, hacer todas esas validaciones desde antes es muy importante porque le dan también, por ejemplo, al cliente, le pueden dar la certeza de que usted sabe de lo que está hablando, sabe lo que está haciendo, sabe lo que implica construir un proyecto de este tipo. Eh, para evitarse, digamos, las condiciones indeseadas de que, ok, cerramos el contrato y una vez cerrado y que
sabemos que me va a costar tanta plata, usted empiece, pero sabe que es que esto no lo teníamos previsto, va a costar esto de mal, y esas cosas de pronto de mala planeación es lo que de pronto pues no se busca tener, ¿verdad? Cosas por el estilo, por ejemplo, pues, es lo mismo, un poquito como esta foto, pero es decir, mire, aquí yo voy a poner unos equipos, o sea, además de estos equipos de contadores y de tableros de protección, va a haber otros equipos asociados, por ejemplo, al sistema fotovoltaico. O en una foto de dron, por lo menos informarle al cliente, mire, aquí vamos a poner la matriz fotovoltaica, en este caso, el punto de inyección va a ser aquí, que básicamente es pues este lugar, y su transformador o su medida, por ejemplo, está en este sitio. Digamos que son aspectos absolutamente importantes desde el punto de vista de la planificación, porque todo esto que estamos poniendo aquí pasa después al presupuesto. Si el recorrido es de 10 metros o de 120, pues eso influye en el presupuesto. Si tengo un punto de conexión o dos puntos de conexión, influye en el presupuesto. Entonces, absolutamente importante conocerlo. Y hasta aquí era lo que yo tenía para contarles el día de hoy. Como les conté, pues hemos visto aspectos que van desde lo más macro, digamos, de cuestiones de país, pasan por lo financiero, y algunos aspectos técnicos que sin adentrarnos en la ejecución del proyecto nos dejan todavía en la etapa de planeación, pero por lo menos con unas aproximaciones técnicas mm, y financieras pues suficientemente rigurosas. Vale, entonces, pues en este momento voy a pasar a revisar si tenemos algunas preguntas. A ver, aquí en el chat no veo, pero en las preguntas sí. Vamos a empezar a ver. eh, Vamos a sacar las preguntas por aquí, así las puedo poner más grandecitas. Bueno, 1846, bueno, desde el principio, bueno, tal, Panamá, saludos. Eh, Sonido ok, chit, si se escucha bien. Estoy matriculado. Estoy matriculado. Bueno, bueno, a ver, saludos, se escucha bien. Bueno, ya, aquí empiezan las preguntas. ¿Cuál de los dos modelos beneficia más a la empresa privada? Depende. Pues Jesús Vicente pregunta. Depende, o sea, depende, o sea, como te digo, bueno, tía, no es que dependa. A ver, lo que pasa es que los modelos se adaptan justamente, ¿sí? O sea, es decir, si la empresa tiene la empresa o el usuario, es que no llamamos, o sea, es que no se limita pues a empresas, puede ser empresa, comercio, una oficina o una casa. Si tiene la intención, pero sabe que no tiene el dinero, no tiene capacidad de endeudamiento, no le van a prestar el dinero, pues la única opción que le queda es, venga, alguien más invierta y obviamente va a estar sujeto a que le hagan un estudio, por así decirlo, y que va a firmar un contrato que se va a comprometer a pagar una cantidad de energía. Pero digamos que como se trata de un servicio público, pues se sobreentiende que no es digamos que no es un producto digamos, caprichoso, sino que hace parte, digamos, de las necesidades básicas para vivir o para desarrollar una tarea. Entonces, que se puede suponer que se va a hacer el pago, ¿verdad? Obviamente, en un mercado, por ejemplo, como el colombiano o el español, con incentivos, con ayudas tan interesantes, cualquier empresario habilidoso verá las bondades de invertir, tener retornos de inversión bastante cortos, porque imagínense, una inversión que le va, o sea, la vida útil de un sistema fotovoltaico es más o menos 30 años. Si usted una cosa que le va a durar 30 años, al cuarto año ya le retornó la inversión, pues usted tiene 26 años de absolutos beneficios. Entonces, eh, de nuevo, son decisiones muy puntuales de cada industria y desde el asesoramiento como empresas especializadas en esto, pues se le puede guiar al cliente para eso. Eh, Espero haber atendido la pregunta, Jesús. Yamil le pregunta, ¿quiénes son los beneficiarios de los incentivos? ¿El inversionista, el constructor o el dueño del terreno? ¿O todos? No.
Los beneficiarios de los incentivos, Yamile, son los inversionistas, quienes ponen la plata para construir los proyectos. Que va a construir el proyecto en un terreno que no es suyo, pues seguramente usted tendrá que pagar un arriendo a ese dueño del terreno, perfecto, pero el dueño del terreno no va a tener incentivos tributarios. El incentivo tributario se otorga con unos permisos y con unos soportes a la persona natural o jurídica quien hizo la inversión y que obviamente será sujeto pues a revisión por parte de las entidades del gobierno. Juan Bernardo Mejía pregunta, desde el punto de vista de mejoramiento de la matriz energética de un país o región, encuentro muy positivo el uso de renovables como fotovoltaica y eólica, pero desde el punto de vista del desarrollo sostenible, huella de carbono, ¿hay estudios o datos acerca de las toneladas de CO2 generadas en la construcción de un proyecto de generación que permitan comparar las diferentes opciones de generación hidro, foto y eólica? Yo no sé si te referís a la construcción de los proyectos o a la construcción o a la fabricación de los elementos, porque la discusión siempre ha sido un poquito hacia allá, ¿no? Sí, pues no, pues un panel solar es muy chévere, pero muy interesante, pero ¿cuánta energía se consume o se necesita para producir un panel fotovoltaico? ¿O cuánto CO2 se emite a la atmósfera para producir una turbina aerogenerador? Esos eran argumentos, digamos, válidos, siguen siendo válidos, pero digamos que cada vez tienen menos peso, de pronto porque las industrias se han ido sofisticando cada vez más con el objetivo de que esa huella, de que ese balance entre energía necesaria para la fabricación comparado con energía generada en toda su vida útil sea comparativamente muy diferente. E incluso pues muchos de los fabricantes, algunos de los fabricantes de paneles de inversores, incluso usan su propia tecnología, entonces generan parte de su energía para autoconsumo con tecnología que ellos mismos han fabricado. Entonces digamos que esa brecha se ha cerrado muchísimo. Y en cuanto a la construcción, pues estos son proyectos que tienen una huella de carbono muy, muy, muy reducida, más allá, digamos, del tema de los movimientos de materiales, más que todo de importación, o sea, exportación, pues, sabiendo que el, el hub de estas tecnologías pues está mayormente en China. Más allá de esos desplazamientos, son proyectos que tienen pues en su construcción muy poco impacto. Eh, digamos que desde ese punto de vista, los que comparás hidro, foto y eólica, pues obviamente los que más impacto incluso ambientalmente podrían tener serían pues los hidroeléctricos, ¿no? Los grandes embalses hidroeléctricos, como se ha podido validar incluso en Colombia mismo. Hay un gran proyecto que se llama Hidroituango, con una gran inversión, con unos grandes problemas también en su construcción y que pues ha generado unos impactos ambientales y sociales durante su construcción bastante importantes. Yo creo que, pero de nuevo, también lo que discutimos mucho durante la maestría es que interesarse en este tema de las renovables es una invitación a que muchos sectores del conocimiento participen. Entonces ahí, por ejemplo, podrían participar perfectamente eh, profesionales, obviamente, de ciencias de la tierra y cosas por el estilo para hacer este tipo de valoraciones y, digamos, sopesar impactos, ¿no? Espero, de nuevo, espero yo en el corto tiempo pues poder atender, pero pues de nuevo, los que son estudiantes pues siempre tendremos la oportunidad de discutir en los foros y tal, y los que no son estudiantes pues la invitación está a que se inscriban para que podamos tener estos espacios. Rodolfo Meri pregunta, para una empresa que opera las 24 horas y piensa en poner energía solar, ¿a cuántos años se considera la devaluación del 100% de los paneles? Supongo que hablas no de devaluación, sino de depreciación del activo como tal. Y lo que te cuento, uno de los incentivos tributarios, por ejemplo, en Colombia, es que si te otorgan el incentivo, podés depreciar el activo tan corto como 3 años. Entonces, obviamente, tener un activo que normalmente tendrás que depreciarlo a 25 años, poder depreciarlo solamente en 3, pues te puede representar unos ahorros por pago de impuestos sobre un activo ya completamente despreciado, bastante interesantes. Pero de nuevo, eso es una decisión absolutamente contable y
y financiera de las empresas, porque hay algunas empresas que no les favorece depreciar tan aceleradamente el activo. Les favorece más tener activos pues para cruzarlos en sus balances. Entonces, pues es una decisión netamente, digamos, del cliente, por así decirlo. Si la acumulación de energía en qué estado está hoy, pues está bien, está avanzando, digamos, mayormente tiene su campo de aplicación, por lo menos en el mercado latinoamericano y de Colombia, en el sector residencial, ya cada vez más se están implementando proyectos con almacenamiento de energía en el sector residencial para atender de pronto cortes. Eh, y va en desarrollo. Nosotros estuvimos, por ejemplo, en una feria de energía solar en Alemania en este año y ya se empiezan a ver desarrollos, digamos, de almacenamiento de energía a nivel industrial, o sea, ya contenedores grandes, llenos de almacenadores de energía, de baterías, pero que todavía de pronto en cuanto a inversión, pues resultan ser pues un reto. Entonces, digamos que el almacenamiento de energía va, pero de nuevo, hay que entender es si yo necesito almacenar energía. O sea, primero que todo es entender cuál es mi necesidad energética. Mi necesidad pasa por eh, inestabilidad en el suministro o cosas por el estilo que me obliguen a generar energía y guardarla para esos momentos. O mi necesidad pasa por buscar un ahorro netamente. Entonces ahí ya la opción, por ejemplo, del almacenamiento puede pasar a un segundo plano. Rodolfo sigue preguntando, ¿se paga la diferencia entre poner paneles fijos o que se mueven automáticamente con la posición del sol? Sí, el seguimiento solar es muy válido. Obviamente es una tecnología absolutamente probada, eh, pero el seguimiento solar cobra mayor importancia cuando estamos en latitudes donde el recurso solar varía suficientemente, tanto traslacional como rotacionalmente. Es decir, que el movimiento del sol no es solamente pues de día y noche, sino que es de estaciones. O sea, por ejemplo, en latitudes ecuatoriales, lugares como Colombia, que tenemos un recurso solar tan parejo, o sea, el sol sale, se oculta casi que por el mismo lugar, siempre sube en la bóveda celeste lo mismo, no baja en el horizonte en todo el año. El seguimiento solar, digamos que no se justifica, porque al meter seguimiento, vos estás metiendo cosas móviles sí, engranajes que van a hacer que tengas que mantenerlo mucho más. Y obviamente eso cuesta más dinero. Entonces, en la medida en la que se pueda mantener estático, en lugares donde no se mueva tanto el recurso, pues mejor. Pero sí el seguimiento se ha probado que incluso con el sobrecosto que genera, puede representar un aumento importante en, la, en la generación de energía. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en España, en un momento se veía mucho seguidor solar, pero ahora ya no tanto, la verdad. Porque hay tecnologías de paneles solares que empiezan a compensar eso. Por ejemplo, ya hay paneles fotovoltaicos de doble cara. Entonces, independientemente de que se queden estáticos, pues el rayo de sol pasa y cuando rebota, pues por debajo del panel también genera energía. Entonces, hay también desarrollos que van como en pro de todas esas cuestiones técnicas. Bueno, Héctor, gracias. Dice, completa tu ponencia. José Antonio, respecto al banco de baterías, ¿qué es importante a considerar? Falta información, dice José Antonio Hugo Usalo. Sí, seguramente pues falta información, pero en una hora pues, es muy complicado eh, atender. El nombre de la ponencia era autoconsumo, entonces se entiende que cuando es con autoconsumo, pues no abordamos el tema de las baterías. Gustavo pregunta, Gustavo González, para Colombia tenemos metas establecidas para la matriz energética en la creo que es un comentario más bien, ¿no? Sí, hay unas metas establecidas en Colombia efectivamente para las energías renovables, sí. Eh, Eric pregunta, ¿tienes casos de México? No, no, Eric, no tengo casos de México, lamentablemente, por ahora. Mayormente nuestro ejercicio profesional es en Colombia. Eh, Walter, bueno, Edgar Barbosa, ¿Colombia ya fabrica cada uno de los equipos necesarios en energías renovables? No, Colombia no fabrica. Como les decía, la mayor cantidad de fabricación de ese tipo de equipos está concentrada en China, en China mayormente, en Asia.
Hay algunos fabricantes de paneles que todavía están algunos en Europa, algunos tienen fábricas en Estados Unidos, pero no, digamos que el, el desarrollo en tecnología y en mano de obra que han tenido países asiáticos es lo que ha generado que los costos de producción se reduzcan, por ende los costos de venta se reduzcan y que financieramente los proyectos ya sean cada vez más viables, pues porque antes no lo eran tanto. Eh, José Daniel pregunta, me parece genial la idea de los aspectos técnicos, pero producir energía en horario de poco consumo como un fin de semana genera ganancias. De nuevo, el entendimiento del entorno te puede dar esa respuesta. En principio sí, porque generar energía en momentos de poco consumo con fin de semana va a generar excedentes que puedas mandar para la red externa y si en tu país hay una regulación que te permita monetizar esos excedentes, pues los tendrás. Pero el truco está en entender qué tanto voy a mandar de excedente o de energía sobrante para afuera respecto de lo que estoy consumiendo usualmente de la red, porque ahí, por lo menos en el caso de Colombia, si supero esos límites, me pueden, no es que me lo dejen de comprar, pero me penalizan, me lo compran más barato. Entonces, el entendimiento de nuevo de esos aspectos financieros y técnicos, pues nos puede dar la respuesta. Bueno, vamos a responder dos preguntitas más y podemos dar, vamos cerrando. Francisco Vera pregunta, ¿cuáles son los plazos de entrega para paneles fotovoltaicos, inversores y baterías para una instalación de aproximadamente 5 megas? Pregunta muy difícil de responder, Francisco, la verdad, eso depende mucho del momento puntual, de la solicitud, del fabricante que tengas, de su pipeline de producción, difícil de responder. Juan Carlos Morales pregunta, ¿qué opción puede recomendarse para una zona franca donde hay varios usuarios de diferentes demandas de energía? Eh, pues dos opciones. En estos casos, pues depende del país en el que estés y tal. Hay algunas zonas francas que están, al ser dueños de todos los locales y solamente arrendar, pues deciden implementar el proyecto fotovoltaico de manera propia y vender esa energía como cualquier otra. O si las bodegas o los usuarios son dueños de los predios o de las bodegas, pues se pueden implementar proyectos individuales, por ejemplo, y cada uno con su beneficio. El tema de excedentes ahí puede ser un poquito más crítico porque eh, el excedente de una bodega puede entrar como consumo a otra bodega, entonces de pronto ahí el excedente, ese tema, digamos, de las matrices, del entendimiento horario de los consumos es crítico ahí, porque pues hay vecinos que pueden verse eventualmente afectados por esos flujos de energía, pero es un caso muy interesante para estudiar. Eh, bueno, me quedan bastantes preguntas, la verdad, pero no creo que tengamos tiempo suficiente. Eh, um, bueno, no, es que la verdad no. Pues nada, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la asistencia. Espero que la charla hayan encontrado pues valor en la charla del día de hoy. Y pues nada, los que son estudiantes de nuestro máster, pues nos seguimos viendo, eh, leyendo en los foros y en los espacios que se generen dentro del programa y los que aún no lo son, pues los invitamos a que exploren la oferta académica y que decidan acompañarnos en estos programas tan interesantes. Muchísimas gracias por su acompañamiento y hasta la próxima.